Hola, ¿qué tal? Me da gusto que nuevamente nos acompañes dándole clic a este video y a este viaje por la Biblia. Te invito a que le des clic en la manita porque de esta forma YouTube se da cuenta que estos videos son de interés para las personas. Mi nombre es Jorge Luis García French y te invito a que sigamos avanzando en este interesante viaje por la Biblia. Vamos a seguir viajando por el libro del Éxodo. Por cierto, ¿recuerdas qué es lo que significa? Exacto, significa Éxodo partida o salida, lo cual claramente está en relación con lo que el libro nos narra, que es la salida de Israel de Egipto. La importancia del Éxodo. A lo largo de la historia de Israel, legisladores, profetas, salmistas repetidamente señalaron el carácter providencial, extraordinario y milagroso de los eventos que acompañaron la salida de Egipto y en particular el cruce del Mar Rojo. Cada vez que el pueblo de Israel recordaba estos favores, deberían de sentirse conmovidos a la gratitud y a obedecer la ley de Dios, porque ciertamente fue impresionante lo que sucedió. El éxodo de Egipto fue el acontecimiento más significativo en la historia de la nación. Y hay varias citas de la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento que dan repetidamente cuenta de este hecho. Empezaremos por ver lo que dice Josué 24:17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. En Amós, hasta adelantito, dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Seguimos Antiguo Testamento en el libro de Salmos y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y en el profeta Miqueas dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Algo que voy a insistir durante todo este viaje por la Biblia es la importante relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que ahora veremos el Nuevo Testamento y veremos cuál es el suceso más grande y más significativo de la historia de la cristiandad. En Primera de Pedro dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pablo en Primera de Corintios dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en la carta a Tito dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una cita más que está en Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y más adelantito vamos a estar insistiendo en la preciosa sangre de Cristo, que es lo que nos ha liberado de la potestad, de la fuerza de las tinieblas, del pecado. Muy bien, vamos a hacer un paralelismo entre el éxodo de Egipto o la salida de Egipto, así como para nuestra época la salvación provista por Jesucristo. Y entonces vamos a empezar, vamos a ir haciendo dos columnas. La primera, ¿qué significa Egipto?
Bueno, algunos dicen que Egipto significa el pecado y básicamente podríamos decir que Egipto implica un mundo sin Cristo, un mundo alejado de Dios. En Egipto había un rey, un faraón, y sabemos que Satanás es quien gobierna el mundo de las tinieblas. Ciertamente en Egipto el pueblo de Israel por 400 años vivió, o tal vez poquito menos, vivió en esclavitud. Y cuando nosotros estamos en el mundo, en el pecado, somos siervos, somos esclavos del pecado, claro, antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Las plagas que sirvieron para demostrar el poder de Dios. Y en nuestro mundo, en nuestra vida actual, con Jesucristo, podemos ver el poder convincente del Espíritu Santo que vence un montón de circunstancias y de situaciones difíciles. El pueblo de Israel salió con brazo poderoso y cruzó el Mar Rojo. Pues gracias a la sangre de Cristo nosotros podemos ser salvos, podemos salir del pecado, de este mundo gobernado por Satanás. Muy bien. En el caso de los israelitas, después de haber sido liberados del faraón, después de haber sido liberados de la esclavitud, adoraron a Jehová. En nuestro caso, como creyentes, nosotros después de haber sido rescatados por la sangre de Cristo, debemos estar siempre gozosos. Y de acuerdo a Filipenses, ojo, el gozo, el estar siempre gozosos no depende de las circunstancias o situaciones de la vida. Depende de que sabemos que somos salvos gracias a Dios. Y el gozo viene de adentro, sin importar las circunstancias por las que estamos pasando. El viaje del pueblo de Israel fue una serie de prodigios, fue una serie impresionante de circunstancias donde Dios demostró su poder con brazo extendido. Esta es la ruta que el pueblo siguió bajo la dirección de Dios y de su siervo Moisés. Imagínense, más o menos 2 millones de personas deambulando por el desierto. Eso sí, durante el día había una nube que les protegía de los candentes rayos del sol. Y en la noche esa misma nube se convertía en una columna de fuego que les iluminaba el sendero. No había luz eléctrica, no nada, pero había una columna de fuego. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Las aguas del Mar Rojo se abrieron para que pasaran en seco. Y algo interesante es de que se presenta de que se separó el agua y no entendemos cómo. Había una pared de este lado hacia donde fluye el río, pero de este lado también, o sea, el agua en vez de que siguiera avanzando con su río abajo, el agua se detuvo y permitió que el pueblo pasaran en seco. Una maravilla. Insisto, la columna de fuego, la nube durante el día fue un milagro asombroso. Las aguas de Mara llegaron a un lugar donde el pueblo pidió agua, estaban en el desierto, tenían sed, pero las aguas estaban amargas. Y lo que hace Moisés, toma un árbol, lo echa y las aguas son endulzadas. Todo esto están ahí las citas bíblicas de donde surgen. Algo impresionante, el regalo diario de Dios para alimentar a su pueblo, el maná. Durante 40 años estuvo Dios proveyendo día con día alimento. Más adelantito el agua brota de la roca. En Éxodo 17:7 llega el momento que hay enemigos, aparecen enemigos ahí cerca, la guerra con Amalek, y como un pueblo que no estaba preparado para la guerra, que no había entrenado, vence a un pueblo guerrero, claramente con la ayuda de Dios. En pleno desierto, Dios los alimenta con carne. Está en Éxodo 16:13 y hasta que se hartaron de carne. Ellos estaban caminando y sin embargo la ropa no se envejecía. Cuando el pueblo finalmente llega al Monte Oreb, que está más o menos en la parte sur de la península, entonces Moisés sube para hablar con Dios y Dios se manifiesta poderosamente a su pueblo y les da la ley. Les da 2 tablas con la ley. Eso está en Éxodo 19 y 20. El pacto de Dios con su pueblo por medio de la ley no tuvo la intención de ser el medio de salvación. Y esto es bien, bien importante. Va de nuevo. El pacto de Dios con su pueblo
por medio de la ley, no tenían la intención de ser la forma de salvar a su pueblo. El pacto de la ley fue celebrado con Israel después de la redención lograda por medio del poder de Dios y de la sangre. Dios ya había sacado poderosamente a Israel de Egipto. Dios ya había restaurado a Israel a la justa relación con el Padre. ¿Cómo? Por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Israel ya era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le dio la gana. Recordemos, Dios es soberano y mostró gracia, mostró misericordia hacia el pueblo de Israel. Lo mismo que muestra gracia, un favor inmerecido hacia nosotros. En Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Imagínense escuchar esto. Pero lo importante de esto es que aplica también para nosotros. Fíjense, Dios le prometió 3 cosas a su pueblo. Israel sería su especial tesoro. Lo es actualmente. Israel es el reloj de Dios. Entonces, Israel sería su especial tesoro. Serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Y lo que tenemos que recordar que santo no significa, que están en un nicho, que no toca nada. No. Gente santa es gente apartada para alabar, para reconocer a Dios. Un detallito. Siempre y cuando escucharan la voz de Dios y guardaran sus leyes y guardaran su pacto. Las promesas hechas a la nación hebrea, al pueblo de Israel, tienen su cabal cumplimiento en la iglesia cristiana. Sí, aleluya, eso es lo que nos da vida y redención. En nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, en la Ciudad de México, nosotros los creyentes, los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos el pueblo escogido de Dios. En Gálatas 3:29 dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa se la hizo a Abraham, Dios, pero aplica para nosotros, porque en Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos está hablando a nosotros en México como mexicanos o de cualquier otra nacionalidad que me estés viendo. Entonces, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora ya somos pueblo de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué es el creyente? O sea, nosotros, para Dios, bueno, somos linaje escogido, real sacerdocio. También somos una nación santa, apartada, separada, pueblo adquirido por Dios. Y aquí, ojo, pueblo adquirido significa que Dios pagó un alto precio por nosotros. Y ese precio fue Jesucristo, su propio Hijo. Pero tenemos un propósito: anunciar las virtudes de Jesucristo. Ese es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro propósito. Y entonces, muchas veces nos preguntamos: ¿qué quiere Dios para mi vida? Aquí lo dice claramente: que anunciemos a Jesucristo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Dios pagó por nosotros con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En tu trabajo, en tu escuela, en tus redes sociales, en tu vida diaria. ¿Cómo? ¿Predicando? Tal vez no todos somos buenos para eso, pero con tu vida diaria, con tu testimonio a la gente de que Dios ha puesto
a tu alrededor, la gente que está cerca de ti, los amigos que están cerca de ti, que a ellos les anuncies lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sigamos avanzando. Al estar ahí en el monte, Moisés sube a hablar con Dios y Dios le da una serie de mandamientos, una serie de leyes. Entonces, nuevamente vamos a hacer 2 columnas. ¿Cuáles son y en qué consisten? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos un Dios celoso y aquí habla de la unicidad de Dios. Dios es único, Dios es todopoderoso. Segundo mandamiento: no te harás imágenes. La espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Dios no tolera la idolatría. Ojo, no se le puede representar a Dios en forma de animales, de personas, de nada. Dios es espíritu. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios es santo. Particularmente en México somos muy dados y aguas con esos comentarios de: ay, Diosito, ayúdame. No, nada. Mi Dios se escribe con mayúsculas. Dios, mi Dios es gigantesco, mi Dios es todopoderoso. A Dios no lo puedes minimizar, porque es no reconocer su grandeza, no reconocer su potestad. No tomarás el nombre de Dios en vano. Mucho cuidado con esto. Y después viene el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Dios es soberano, ya lo hemos dicho, y Dios escogió un día especial para descansar. No es para que te acuestes en tu cama y no hagas nada. Es un día especial, sí, para que descanses, para que recobres tus fuerzas, pero para que te relaciones con Dios, para que recuerdes todo lo que Dios hace en tu vida, a favor de tu vida, a favor de tu familia. Acuérdate del día de reposo, descansa. Dios está preocupado por tu salud. Dios está preocupado porque estés listo para trabajar cuando se tiene que trabajar. Pero aquí algo bien importante es que te relaciones con el Padre, que le des su lugar como Dios. Estos primeros 4 van con relación de Dios. Fíjense, hablamos de la unicidad de Dios, de la espiritualidad de Dios, de la santidad de Dios y de la soberanía de Dios. Los subsecuentes van con relación a las personas que nos rodean. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es el respeto a los representantes de Dios. Dios nos ha dado a nuestros padres para que nos cuiden y por mientras que somos chicos, ellos nos encaminan hacia Dios. Y es el primer mandamiento con promesa. Aquí no lo escribí, pero es: si honras a tu padre y a tu madre, serás de larga vida sobre la tierra. ¡Ah, qué promesa! ¿Quieres llegar a viejito? Honra a tus padres. Esto es, seguimos el sexto mandamiento: no matarás. La vida humana es sagrada. ¿Por qué? Porque Dios la hizo a su imagen, así de sencillo. No cometerás adulterio. La familia es la institución divina. Dios la diseñó, Dios la planeó. La familia es sagrada. No robarás. Aquí me equivoqué, debemos respetar la propiedad de las otras personas. Cada quien trabaja, lo debemos de respetar. 9. No darás falso testimonio. Dios es justo y ama la justicia. Si nosotros mentimos, no estamos siendo justos y no estamos siendo correctos para con las otras personas. No decir falso testimonio. Y finalmente, no codiciar. Y a veces decimos: ay, esto está complicadito, pero básicamente está relacionado en controlar tus deseos, alegrarte, ser feliz con lo que tienes. Contentamiento de lo que Dios te ha dado, sabe que tienes habilidad o capacidad para manejar esto que tienes. La ley tiene la idea de proporcionar una norma moral por la cual los redimidos, los creyentes, pueden demostrar que son hijos de Dios y vivir en una justa relación tanto con Dios
como con su prójimo. Ya vimos que los 4 primeros mandamientos son con relación con Dios, pero también con el prójimo. La parte de no decir falso testimonio, de no robar, de no matar, es en relación con nuestros prójimos. Otro propósito de la ley es demostrar que Dios es santo y que Él exige santidad de toda la humanidad. Otro propósito es enseñar al hombre su pecaminosidad y hacerle entender que solamente mediante la gracia de Dios podemos ser salvos. Si alguien quiere cumplir los 10 mandamientos a pie y juntillas, no lo va a lograr. Necesitamos de la gracia de Dios. Cuando vemos los mandamientos, de alguna forma u otra, vamos a fallar en algo. Vamos a errar. Esto es, vamos a pecar. Entonces, solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Y otro propósito, la ley era o es un maestro para enseñar a Israel y a los creyentes a través de los siglos y ayudarlo a permanecer en contacto con Dios. Al estar atentos a la ley de Dios, nosotros estamos en constante comunión con el Creador. Estos son los propósitos de la ley. Por la ley o por cumplir la ley, nadie es salvo. Somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, por la sangre del Cordero. Entonces, vámonos al Nuevo Testamento, vámonos a Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces, lo mismo que aplicó para Abraham, para Noé en su momento, lo salvó la fe. La ley es simplemente nuestro maestro, nuestra guía. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, y esto es importante de recordarlo. Y en Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado o por el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, amigos, la Biblia es muy clara, no por obras. Hay personas que quieren sacrificarse, que van de rodillas a no sé dónde, que se lastiman, que se quedan sin comer, que hacen muchas... La Biblia dice que somos salvos por fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie diga yo hice tal o cual cosa. Y tenemos un propósito, tenemos un objetivo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya eres salvo. Ahora, como resultado, haz buenas obras. Preocúpate por tu prójimo. Preocúpate por las otras personas. Dios dio los 10 mandamientos por los cuales la nación, Israel, debería o debía gobernarse.
La ratificación del pacto fue una de las ceremonias más solemnes de la historia de las 12 tribus, ya que por ella quedaron estrechamente unidos a Jehová. Cuando Moisés bajó del monte y dio la ley, las 2 tablas, al pueblo, el cual aceptó, prometiendo hacer todo lo que Jehová había dicho. Y en Éxodo 24 dice: y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó, y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha hecho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. El altar representaba a Dios y las 12 columnas representaban a Israel, y la sangre esparcida sobre el altar y sobre el pueblo ligó como un vínculo sagrado a las partes contratantes. A Dios primero, quien daba el contrato, y al pueblo de Israel. Ahora todos estaban bajo sangre. Fíjense, siempre que se da un pacto con Dios, tiene que haber sangre de por medio. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Nosotros, en pleno siglo XXI, como cristianos, estamos bajo sangre? Sí. ¿Pero qué tipo de sangre? ¿De corderos, de animalitos, de machos cabríos? No. No, para nada, una sangre más preciosa, la sangre preciosa de Jesucristo. Eso lo dice en Primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos relación unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, sí, como cristianos estamos también bajo sangre, estamos aplicando el pacto que Dios hizo con su pueblo. Ahora nosotros entramos a formar parte de este pueblo de Dios. Y entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros y con el Padre y con Jesucristo, porque ya somos limpios de todo pecado. Gloria a Dios. Amigo, ¿te das cuenta? ¿Te percatas de la importancia de la sangre de Cristo? Es precisamente la sangre de Jesús la que cubre nuestro pecado, nuestra iniquidad. Iniquidad es un pecado constante delante del Padre. Y solamente por medio de ella el Padre nos acepta como su Hijo. La sangre de Jesucristo el precio fue tan alto que Cristo murió solamente una sola vez, allá en el Calvario. De ahí la importancia de que Cristo haya muerto en la cruz. No fue por que le ganaron los malos o los judíos, no. Él dio su vida porque sabía que no había otro mecanismo, no había otra forma de reconciliarnos por el Padre más que por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Sigamos. De acuerdo con Éxodo 24, Moisés estuvo hablando con Dios cara a cara por largos 40 días y sus respectivas noches. Y así, mientras él recibía de Dios las ordenanzas para el pueblo se volvió impaciente por tan larga estancia de Moisés allá arriba. Y estaban deseosos de tener algo visible de Jehová. Querían tener algo que pudieran reconocer como Dios. Y entonces hablaron con Aarón y consiguieron que en vía de mientras, fíjense, estaba el monte, ahí arriba había rayos, truenos, estaba la presencia visible de Dios en una nube. Y sin embargo se acercan con Aarón y le piden algo tangible. Y entonces Aarón les fabrica un becerro de oro. Después de todo este tiempo, cuando Moisés finalmente desciende, encuentra al pueblo adorando a una cosa, a una miserable imagen. Sería de oro, eso no importa, era una imagen, la imagen de un animal, de una criatura de Dios. ¿Y qué hace Moisés? Monta en cólera
Y obviamente se da cuenta del pecado del pueblo, o sea, agarra las tablas y se las avienta al becerro, lo destruye con lo que trae, que son precisamente las tablas que Dios había hecho con su mano, con su dedo. Eso es en Éxodo 32, del 19 al 22. ¡Wow! Sí, ahora sí Moisés estaba verdaderamente enojado por el pecado del pueblo, pero por otra parte, imagínense, si Moisés no hubiera roto esas tablas, ¿qué habría hecho el pueblo más adelante? Seguramente las habría adorado porque Dios la había escrito con su dedo. Somos tercos. Insisto, Moisés estaba allá arriba, en la parte de arriba del cerro había rayos, había truenos, había oscuridad, pero la presencia física de Dios estaba allí y el pueblo quería una imagen, quería tocar, quería ver algo. Pregunta, ¿podemos pecar y quedar impunes? La respuesta sencilla y rápida es no. En Éxodo 32, del 7 al 17, dice que Dios quería destruir al pueblo por el pecado que acababan de cometer, pero Moisés intercede por Israel. ¿Se acuerdan algo que mencionamos la clase pasada, si no mal recuerdo? Dios es justo. Y entonces aquí tenemos a un Moisés muy enojado, pero inmediatamente va y se da cuenta del pecado del pueblo y va e intercede por el pueblo de Israel. Dios quería destruir completamente al pueblo. E incluso Dios habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Te doy otro pueblo, voy a destruir a toda esta gente. Pero Moisés se mantiene firme e intercede por el pueblo. Moisés no buscó nada para él. Le daban otro pueblo y tal vez un pueblo mejor, un pueblo, no sé, tal vez como los mexicanos, pero no. Él sabía que el pueblo de Israel era el pueblo seleccionado por Dios y no busca nada para él y basa su oración al Padre en el poder de Dios, de Jehová, para sacar a Israel de Egipto. Y le recuerda a Dios las promesas dichas por Dios mismo y hechas a los patriarcas. Moisés demuestra preocupación por el honor de Dios. Si Dios destruyera a Israel ahí en medio desierto, ¿qué dirían los egipcios? ¿Qué dirían los pecadores? Y entonces viene ahí una argumentación muy interesante entre Dios y Moisés. Y bueno, Dios se arrepiente, pero hay un precio. Dios es justo. Recuérdenlo. Entonces empieza una terrible mortandad entre los levitas, entre los sacerdotes. Moisés no se conformó con la salvación física de Israel, sino que pidió a Jehová que perdonara completamente el pecado del pueblo y los restaurara espiritualmente. Y en Éxodo 32 dice, y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado, de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí. Moisés estaba dispuesto a ofrecerse a sí mismo en lugar del pueblo, pero Dios es justo. Dios sabía que Moisés no había hecho nada. Moisés había estado con él. El pueblo es quien había pecado. Y más adelante en Ezequiel dice que solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Y entonces surgen más preguntas. ¿Habrá otras personas que puedan pagar por tus pecados? Respuesta sencilla y rápida, no. La persona más buena no puede pagar por tus pecados. Tú no puedes morir por tus hijos, que si tienes un muy buen amigo o tu esposo o tu esposa, no puede nadie pagar por tus pecados, por sus pecados. ¿Quién es el único que puede pagar verdaderamente por nuestros pecados? Solamente Jesucristo, porque Él es Dios. Solamente Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. Sí, aquí en esta historia con Moisés, realmente Él puso su vida
por sus amigos. En Romanos 9, del 2 al 3, dice que eso es padrísimo, que alguien ponga su vida por sus amigos. Moisés sí lo hizo, pero para ser salvos, para estar en comunión y en relación con Dios, solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces se renueva el pacto. Dios es misericordioso, Dios es maravilloso. La intercesión de Moisés fue premiada grandemente. Moisés vuelve a subir al monte y el pacto es renovado. Y ahora Moisés escribe las nuevas tablas de la ley. Eso está en el capítulo 34. Luego dijo: Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, muy cabeza muy dura. Así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado y recíbenos como tu pueblo. Y el Señor contestó: mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra, ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Y ciertamente el pueblo de Israel es impresionante. Entonces, gloria a Dios. El Señor quiere hacer un pacto contigo en este momento que estés viendo este video. Jesucristo ya dio su sangre. Jesucristo ya puso su vida. Ahora solamente depende que tú aceptes por fe el sacrificio que Jesús ya hizo. Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios sabía que no hay otra forma de pagar por tu pecado más que dando su sangre. Y entonces es precisamente en este momento que tú te das cuenta de la sangre preciosa, lo que vale la sangre de Cristo. Es el momento de que definas qué es lo que quieres. ¿Quieres aceptar la sangre de Cristo o lo dejas pasar? La única forma de estar frente al Padre, pese a nuestro pecado, es siendo lavados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Que el Señor les bendiga.